recibieron la palabra con toda solicitud y examinaron las escrituras. Desde el relato bíblico sabemos que Berea era una ciudad de tanto judíos como gentiles. Preguntar abiertamente por la verdad de las doctrinas. Desde Berea examinaban las escrituras, dice la Biblia, todos los días. Las escrituras llaman a los lectores y creyentes a estudiar la Biblia y ponerla a prueba a lo que leen. Estás escuchando Berea 911, porque la verdad importa. Dios les bendiga, Dios les bendiga. ¿Cómo están todos? Como siempre, un auténtico honor, placer poder llegar a cada uno de ustedes a través de la señal de Aires Radio. Reciban de parte de mi persona, Alex Flores, un abrazo rompecostillas, como también mi hermano Tomás Hércules, que el día de hoy está en producción, ahí en controles también. Así que reciban un cariñoso y caluroso saludo de parte mía y de parte de mi hermano Tomás. Estamos muy contentos de poder servirles una semana más a través de lo que es el estudio de la tremenda palabra de Dios, esa que nos cambia, que nos fortalece, que nos da realmente no solamente visión, sino que alumbra el camino, ¿verdad? Como decía el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Así que saludos especiales a todos los hermanos que se conectan ya, aquí los que se conectan localmente de casita, desde la zona 1 a la 15, a lo largo y amplio del Valle de San Fernando. Saludos a todos ustedes, como también en toda la ciudad de Los Ángeles, de costa a costa también en la Unión Americana. Saludos a todos ustedes, al sur de la frontera, allá los hermanos de Tijuana, también un saludo muy especial a todos ustedes, en México, toda la República Mexicana, y lo que es Centroamérica, Suramérica, el Caribe, y por qué no también allá en la península ibérica, en España, que por cierto nuestro pastor estuvo visitando allá la ciudad de Barcelona el día sábado, y también el día domingo estuvo allá en Madrid, y pues estuvieron ahí. El hermano estuvo bendiciendo estas iglesias, ¿verdad? Así que no fue, dice Tomás, que fue por el clásico. No, el pastor no fue el clásico. El pastor fue allá pues a ministrar las iglesias, a visitar estas iglesias hermanas. Pues hay una obra muy linda allá en España, ¿no? Hay una obra muy hermosa donde pues el Señor está cambiando vidas, está haciendo pues cosas extraordinarias. Así que un saludo pues muy especial también a nuestro pastor, que el Señor lo traiga con bien de regreso a nuestra iglesia, ¿verdad? Que Dios proteja su camino, sus pasos, que pues ya lo extrañamos. Se ha ido una semana, pero ya lo extrañamos. No nos gusta prestar a nuestro pastor por mucho tiempo. No nos gusta que se nos vaya por mucho tiempo, así que ya lo estamos esperando aquí con los brazos abiertos. Bueno, saludos también. Hay unos hermanitos que se han reportado. Mi hermana Ana Quintanilla, le mando un abrazo, hermana Ana, siempre se reporta, así que un saludo allá hasta donde usted se encuentra, su esposo también, su linda familia. Un saludo muy especial de parte de todo el staff aquí de Berea 911. Le mandamos un saludo, gracias por su sintonía, gracias por estar ahí siempre, ¿verdad? También mi hermano de allá de lo que es Visalia, ¿verdad? Hay un hermano que también se conecta constantemente todas las semanas. Así que mi hermano Pineda, estamos muy contentos de tenerle también. También la hermana Raquel Miranda se reportó por ahí. Saluditos, hermana Raquel. Un saludo, ¿verdad? Un abrazo rompecostilla también de parte del staff acá de Berea 911. Gracias por estar conectados. Para nosotros es un gusto, es un placer. Repórtese, ponga ahí, si está sintonizando, ponga ahí en el mensaje que ponemos. Repórtese con nosotros para saludarle, para saber de que está ahí y pues para seguir siendo bendecidos también con su presencia, ya que pues con uno que escucha el mensaje, ¿verdad? Hemos hecho la tarea, hemos cumplido la tarea, ya que pues la palabra de Dios es realmente suficiente, ¿verdad? Como para hacer cosas enormes, maravillosas en la vida de una persona. Y una alma vale todo el oro del mundo, la verdad. Una persona tiene todo el valor del planeta. O sea, no hay dinero en el mundo que pueda comprar una alma, ¿verdad? Porque pues esa alma posee el aliento de Dios. Imagínense qué tremendo eso. Si lo miramos desde esa perspectiva, pues la idea cobra un sentido más importante, ¿verdad? Amén. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca del llamamiento de Isaías, y hay un par de cosas aquí en esta historia o en estos versos y en este relato bíblico que quiero puntualizar el día de hoy, que de seguro nos va a bendecir de una manera muy especial. Vamos a orar, pero ¿qué le parece? Pidámosle al Espíritu Santo que sea Él el que nos guíe, que no sea el hombre, sino que sea el Espíritu Santo el que nos lleve, ¿verdad? Nos agarre de la manita en esta próxima hora y nos lleve caminando a donde Él nos quiere llevar.
y así poder pues compartir la palabra que viene del corazón de Dios y no del corazón humano. Así que oramos, Padre, que estás en los cielos. Gracias, bendito Dios. Te damos en esta oportunidad, gracias por el privilegio que nos das de poder, Señor, escudriñar las Sagradas Escrituras, Señor, y a través de ella poder, Señor, llegar a las muchas personas, Señor, que están escuchando este programa y los que lo van a escuchar el día miércoles a las 9 de la mañana también, Señor. Gracias por este privilegio que tú nos permites, Señor, ya que tú pones el querer como el hacer, Señor, y tú eres el que abre estos oportunidades, Señor. Tú abres estas herramientas, tú nos has entregado, nos has dado estas herramientas para poder compartir tu palabra. Espíritu Santo, sé tú. No quiero ser yo. Espíritu de Dios, sé tú tocando, que esta palabra pueda encontrar un espacio especial, muy especial en el corazón de todos aquellos, Señor, que están escuchando el mensaje de hoy, Señor, que están escuchando, Señor, el estudio de hoy, Padre Santo. Pero lo más importante es que esa palabra, al entrar en ese corazón, Señor, encuentre tierra fértil para que esa semilla pueda germinar, Señor, y producir fruto. Pero no pues, unos cuantos, Señor, multitud de frutos, Señor, en sus corazones. Y esa es la idea, Padre Santo. Y en nosotros también, ayúdanos a ser no solamente oidores de tu palabra, sino también hacedores de ella, Señor, para que en todo tu nombre y solo tu nombre, Señor, sea glorificado en lo que hacemos. Gracias, bendito Dios, te alabamos, te glorificamos y te bendecimos porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Amén. Y amén. Bueno, quiero tocar como base el capítulo 6 del libro de Isaías, y hay un par de cosas aquí que está, pero súper sacadísimo de onda, porque ya he mencionado esto antes en otros programas, pero hoy voy a meter de lleno porque en otros programas solamente me he ido así por la orillita y nunca he entrado como dicen, en profundidad en esto, pero hoy sí, porque el llamamiento de Isaías personalmente es mi favorito en la Biblia, aunque usted no lo crea, porque hay muchos llamamientos pero muy espectaculares, ¿no? Pero con muchos, como dicen, bombos y trompetas y todo, como el llamamiento de Jeremías, por ejemplo, Nehemías, o sea, Daniel. Hay llamamientos muy extraordinarios, pero mi favorito es el de Isaías. Y ya le voy a contar por qué, porque hay unas cosas, unas particularidades que se identifican con el llamamiento nuestro, que lo podemos relacionar a nuestro llamamiento personal y que podemos usarlo como una referencia y podemos ver más o menos la manera como Dios opera en los llamamientos que Él hace a cada persona, ¿verdad? Ya que pues todos hemos recibido un llamado, ¿verdad? Hombre, mujer, sea quien sea, Dios nos ha llamado a algo. Dios, ¿verdad? Tiene un don, ¿verdad? Para cada quien, un ministerio para cada quien, un don más que todo para cada persona, porque pues Él, dice la Biblia, que los entrega libremente, ¿verdad? A todos aquellos que pues han hecho un compromiso con Dios. Lo que pasa es que muchos todavía no han descubierto sus dones y por eso todavía no están viviendo ni divirtiéndose en la capacidad plena que esto nos da cuando encontramos nuestro don en la vida, cuando encontramos ese don que Dios nos dio, porque todos, como le vuelvo a repetir, todos tenemos un don de parte de Dios. La idea es encontrarlo, o sea, la tarea es encontrarlo, el desafío es que nosotros podamos ser lo suficientemente diligentes para encontrar ese don tan especial que Dios ha puesto en nosotros. Porque ese don lo necesita el mundo. Ese don que tú tienes lo necesita, alguien lo necesita. Y si tú no lo pones en práctica y si tú no lo pones ahí, ¿verdad?, a trabajar, entonces alguien se va a quedar sin ser bendecido y Dios te lo va a demandar. A ti, aunque tú no lo creas, ¿verdad? Como la parábola de los talentos, ¿verdad? Dios le dio a cada quien un talento y Dios nos ha dado a todos nosotros un talento. Y cuando lo ponemos a trabajar, bendecimos a otras personas. Así que usted que me está escuchando, usted ahí donde está, no importa quién usted sea, el nombre que tenga, de dónde venga, ni su estatus, no importa. Dios le ha entregado a usted un talento, ¿verdad? Y tiene que desarrollarlo. Y tiene que descubrir. Pero aquí, en la historia de Isaías, vamos a ver la manera como Dios más o menos pule y como Dios hace esto, que es realmente extraordinario. Pero voy a tomar como base, como les decía, el capítulo 6 del 1 al 8 y vamos a ir como dicen, deshojando esto
y luego vamos a ir tocando unos puntos relacionados al llamado. Pero mire, le voy a dar primeramente el contexto histórico, lo que está pasando. Capítulo 6, verso 1 al 8, dice en Isaías: en el año de la muerte del rey Usías, y eso significa mucho, ¿ok? En el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla, o sea, el manto, y la orla de su manto, imagínense, llenaba, o sea, el borde de su manto llenaba el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 o sea, 3 veces santo, no solamente una vez, ¿verdad? Es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Dice, y se estremecieron, dice, los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Imagínense qué impresionante lo que está diciendo aquí Isaías. Entonces dije: ¡ay de mí! Porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano, que había tomado del altar con las tenazas. Y con él tocó mi boca y dijo: he aquí, esto ha tocado tus labios, y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Y oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí: heme aquí, envíame a mí. Esto es extraordinario, esto es sacadísimo de onda, pero ahorita vamos a entrar en detalle. Empecemos con este hombre llamado Isaías y en el momento que lo llama el Señor, ¿verdad? El mensaje de Isaías ocurre en un tiempo, y por eso lo aclara ahí en el verso 6, dice: en el año de la muerte del rey Usías. En ese año fue cuando los asirios empezaron a sitiar, ¿verdad? Empezaron a básicamente a calentar los motores para poder invadir a Israel. O sea que era un tiempo de inestabilidad. Era un tiempo donde la gente estaba como temerosa, con miedo. Era un tiempo donde la gente no sabía a dónde mirar. Realmente había incertidumbre, ¿no? Por eso lo dice claramente. A veces hay cosas en la Biblia que están ahí por gusto, no están ahí por gusto, o sea, están ahí por algo. Y al menos que entendamos la razón por qué están ahí, no le hallamos el sabor completo, ¿verdad? Pero ahí dice: en el año de la muerte del rey Usías, o sea, un año que fue un año de inestabilidad social, política y sobre todo, inestabilidad espiritual a un nivel estratosférico, ¿no? A un nivel de que ya pues básicamente la nación de Israel estaba en cuidados intensivos, ¿verdad? Por poquito y hacían flatline, o sea, se miraba la cosita esa, ¿verdad? Pip, los piquitos apenas se levantaban, por poco ya quedaba la línea. Eso se llama flatline en inglés, ¿verdad? Por poco se hace flatline eso y por poco se morían, pero ya estaban ahí, apenas subía, ¿verdad? El piquito, los piquitos ahí de la maquinita del hospital espiritual, ya estaban a punto de morirse. Entonces, este profeta Isaías llega con un mensaje de juicio, ¿verdad? Y él le dice: la rebelión de ustedes va a tener un alto costo, ¿verdad? Porque los asirios se estaban aproximando, los asirios estaban a punto, oiga bien, de destruir y de básicamente conquistar la tierra y hacerlos pedazos. Y eso no era lo peor. Detrás de los asirios venían otros llamados babilónicos. ¿Se acuerdan quiénes son los babilónicos, no? Detrás de los asirios vendría otro reino peor que los asirios, que eran los de Babilonia. Y que pues ellos finalmente pues sucumbirían a lo que eran los babilónicos. Entonces Isaías empieza con un mensaje de juicio, con un mensaje muy aterrador y muy desesperanzador, pero a la misma vez este mensaje de juicio Isaías lo combina con un mensaje de esperanza, ¿no? El cumplimiento de las promesas del pacto de Dios, porque les habla de un rey venidero, les habla del linaje de David, ¿no? Les habla de que Dios sería fiel a su pacto y que básicamente cumpliría sus promesas. Entonces,
el mensaje de Isaías tiene esta doble, por decir así, como una moneda de dos caras, ¿no? Por un lado está hablando de un terrible juicio que estaba a punto de suceder y que de hecho pues sucedió. Capítulo más adelante, libro más adelante, vemos pues que sucede lo que es, ¿verdad? La toma de Babilonia, finalmente caen bajo los babilonios. Entonces la palabra del profeta se cumple a total cabalidad, ¿verdad? Entonces, la causa por la que eso estaba sucediendo era porque eran rebeldes, o sea, era una casa, como le digo, era como para salir corriendo. O sea, si a mí me llaman, yo creo que si a usted y a mí, el Señor nos pone de profeta en el tiempo de Isaías, hubiéramos dicho paso, ¿verdad? No, gracias Señor, pero no, ¿verdad? Muchas gracias, pero no, porque era una casa rebelde. Imagínense solo la descripción que hace Isaías en los primeros 2 versos del capítulo 1, miren lo que dice, verso 2 del capítulo 1 dice: oí cielos y escuchad tierra, dice, porque el Señor habla, hijos crié, dice, y los hice crecer, mas ellos, dice, se han rebelado contra mí. Miren lo que dice después: el buey conoce a su dueño y el asno, o sea, el burro, conoce su pesebre de su amo. Pero imagínense, Israel no conoce, dice, mi pueblo no tiene entendimiento. O sea que el Señor estaba diciendo que un burro tenía más inteligencia que Israel. O sea, en pocas palabras, no vayamos por la tangente, es lo que está diciendo. Okay, dice: el buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su amo, pero Israel no conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. Ya en el verso 4 se les sigue tirando porque eran rebeldes y eran presunciosos. Lo peor es que eran presunciosos también, ¿verdad? Presumían, eran muy presuntuosos. Miren lo que dice: ay, nación, dice, pecadora, pueblo cargado de iniquidad, generación de malvados, hijos corrompidos. Han abandonado al Señor, han despreciado el Santo de Israel, dice, y se han apartado de él. O sea que habían despreciado al Señor, se habían vuelto una nación corrupta, ¿verdad? Oh, man, y el Señor estaba pero furioso con ellos porque pues habían levantado altares a dioses extraños, habían sacrificado aún sus propios hijos a los Baales, a Astarot. O sea que Israel había caído, hermano, en una decadencia espiritual, pero era como para que los ralearan con una hielera y les echaran limón y encima los pusieran en qué sé yo, en ácido de batería, qué sé yo. Era lo que se merecían de parte de Dios. Pero Dios es tan misericordioso, ¿verdad? Dios es grande en misericordia. Dios es tremendo en misericordia, cosa que nunca podremos entender. Y allá en el verso 18, del capítulo 1, viene el Señor y les dice: hey, ok, dice el Señor, pero vengan ahora, razonemos, dice el Señor, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve, van a ser emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Si queréis y obedecéis, comeréis lo mejor de la tierra. Pero si rehusáis y os rebeláis, por la espada seréis devorados. Ciertamente la boca del Señor ha hablado. Imagínense, a pesar de toda esta maldad, a pesar de todo realmente corrupción que había en el corazón de este pueblo, Dios todavía tiene una gran misericordia y todavía le dice: hey, vengan, come on guys, come on, vengan, razonen conmigo, let's reason this, okay, let's talk about this, ¿verdad? Hablemos de esto, escúchenme, ¿verdad? Si ustedes, o sea, razonan conmigo, si sus pecados fueran rojos como la grana, dice, como la blanca nieve, van a ser emblanquecidos. Come on, guys, o sea, Dios aún en medio de esta gran oscuridad y de esta decadencia espiritual de su pueblo, Dios sigue, ¿no?, extendiendo su mano de amor. Y todavía más adelante, ¿verdad? Él sigue hablándoles acerca de su misericordia, de lo importante que es que ellos, ¿verdad? Reflexionaran, ¿verdad? Entonces, la invitación aquí en el verso 18 que Dios hace es para los rebeldes, para los irreflexivos, para los cargados, para los corruptos, para los enfermos, para los dolientes. O sea, Dios hace una invitación aquí muy especial. A ustedes les estoy hablando y dice: Señor, vengan, razonen conmigo, let's reason, let's think about this, pensemos en esto. La invitación es que, ¿cuál es la invitación? Los invitados son los rebeldes, ¿verdad? Los irreflexivos, los invitados son, o sea, Dios está invitando una barbaridad de fichitas.
¿Y cuál es la invitación que Dios les hace? Les dice, vengan, estemos a cuenta, pongámonos a cuenta, ¿verdad? Pongámonos. Entonces, básicamente Dios lo que estaba tratando de hacer es restablecer una relación con ellos. Y encima les da una promesa. Y Él le dice, aunque sus pecados, dice, y mire que Dios detesta el pecado. ¿Ok? Vale. Y mire que Dios detesta el pecado. Dios odia el pecado. Ama al pecador, pero detesta el pecado, ¿verdad? Y Él dice, aunque vuestros pecados sean como la grana, dice, como la nieve, van a ser emblanquecidos, dice, como la nieve los voy a emblanquecer, ¿verdad? Entonces, luego, allá en el capítulo 5 hay un cántico muy chévere, muy calidad, y es un cántico que habla de la viña. O sea, básicamente es un cántico con una matiz de parábola en honor del Señor, ¿verdad? Porque él lo que hace, es que Isaías es un crack escribiendo, ¿no? Y aquí en el 5 se tira una parábola, un canto parábola, ¿verdad? Un canto con matiz de parábola extraordinario sobre la vid. Y lo que hace es que él habla de la bondad, de la maravillosa bondad que Dios tiene para su pueblo. Y habla del fracaso, de la ingratitud de ellos con el Señor, ¿verdad? Entonces, ahí en el capítulo 5, él habla acerca de esta viña que él plantó. Pero cuando plantó la viña, pues estos simplemente se rebelaron contra Dios, simplemente se rebelaron, hicieron lo malo delante de Dios, hicieron, cosas que realmente Dios estaba totalmente indignado con ellos, pero indignado. A pesar de todo eso, Dios, oiga bien, siguió tratando de conquistar el corazón de ellos, pero estos tipos estaban realmente perdidos, pareciera que no tenían como dicen, salvación alguna. Y mire, le voy a leer, déjenme buscar en la 60, porque yo sé que la Reina Valera es la que la mayoría usa, así que voy a quitar aquí la que uso usualmente y voy a poner la 60. Mire lo que dice, ahora dice, cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides, ¿verdad? Escogidas, había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado, le voy a quitar su cerco, y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerá el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derrame lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y aquí vileza, justicia, y aquí clamor. Pero mire qué interesante esto. Estos versículos, por ejemplo, en el versículo en 1.2 dice que lo puso en una ladera fértil. Esos dos versículos, oiga bien, contienen un breve pero perfecto. Estos dos versículos, el versículo 1 y el 2 del capítulo 5 de Isaías, contienen un bosquejo perfecto de la historia de Israel. Mire qué pedazo de escritor para escribir la historia de Israel en dos líneas. Este tipo, me quito el sombrero. Dice, oiga bien, porque dice que lo puso donde, en una ladera fértil. ¿Y cuál era la ladera fértil? Era Canaán, el lugar donde salía leche y miel, ¿sí o no? Lo puso en ladera fértil. ¿Y qué dice? Vallada, que estaba llena de promesas, ¿ok? De promesas, ¿ok? Dice que la plantó con vides escogidas. ¿Acaso el pueblo de Israel no era un pueblo escogido que lo sacó de Egipto? Que lo sacó de la promesa que le hizo a Abraham. Claro que sí. ¿Y qué dice? La había despedregado, dice. Le había quitado los ídolos, le había quitado, oiga bien, todo lo que era lo sucio que la había contaminado, porque aún estando en Egipto se habían contaminado. Y él dice, yo la despedregué, le quité los hilos, la limpié.
que dice, había edificado, dice, en medio de ella una torre, dice. ¿Qué es eso? El templo. Les había puesto un templo para que le adoraran, para que amaran a Dios, para que le sirvieran. ¿Y qué dice? Excavado también en ella un lagar, o sea, había puesto un altar de sacrificio al Dios verdadero. ¿Y qué dice? Esperaba, dice, que diese uvas, que diese frutos, que diese fruto rico. Y terminaron dando uvas silvestres, terminaron siendo un total y absoluto fracaso. Entonces, todo este tipo de lo que Dios ha hecho en su misericordia, individualmente a ellos como nación, lo vemos hoy en día también. Y a veces en los mismos creyentes, a veces en los mismos cristianos. Porque también nosotros hemos sido sacados de la servidumbre, hemos sido sacados del paganismo, hemos sido sacados de las tinieblas espirituales. O sea, y hemos sido plantados ¿a dónde? En la ladera fértil del monte Calvario. Ahí hemos sido nosotros plantados. Y ahí estamos hoy en día. Ahí podemos dar mucho fruto. Por eso tenemos que estarnos chequeando y tenemos que estar viendo si en realidad estamos dando el fruto que deberíamos de estar dando, o simplemente, hermanos, ya nos volvimos silvestres, ¿verdad? Ya quizás nuestro fruto no es dulce, estamos dando frutos agrios. En vez de estar bendiciendo a la gente, usted está emborrachando a las personas porque ya sus uvas ya se hicieron, ya se fermentaron quizás. Pero que Dios nos ayude y nos dé esta sabiduría, porque o sea, este libro a mí se me hace muy extraordinaria la manera como pinta todas las cosas, ¿verdad? Entonces, Dios lo lleva aquí a Isaías y sobre la plataforma de lo que le acabo de poner, en el capítulo 6, ahora Isaías tiene una visión, ¿ok? Una visión extraordinaria, que es lo que leímos, ¿verdad? Al principio. Aquí Isaías tiene una visión, pero una visión otro nivel, ¿verdad? Y mira nada más y nada menos que el trono de Dios, o sea, el mismo trono de Dios, lo mira. Y entonces aquí dice, lo primero que dice Isaías, dice, no inventes. Dice el verso 6, o sea, se lo dije en mexicano, pero él lo dijo. Pero lo que él dijo fue, ¡ay de mí! O sea, en salvadoreño dijo, ¡juela! O sea, dijo, ¡men! O sea, ¡Dios mío! ¡No inventes! O sea, dice, estoy muerto. Dice, porque siendo hombre, oiga bien, que el hombre reconocía, dice, siendo hombre, inmundo de labios, y habitando, dice, en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Aquel hombre reconoció que vivía en medio de un pueblo rebelde, en medio de un pueblo que estaba, oiga bien, contaminado con el pecado, que estaba básicamente, oiga bien, casi en estado de putrefacción, espiritualmente hablando. Pero a pesar de eso, la misericordia de Dios, ¿verdad? Está buscando hombres, está buscando mujeres, oiga bien, que estén dispuestas a levantarse aún del mismo polvo. Porque estamos viviendo tiempos, oiga bien, de rebeldía, igual que en los tiempos de Isaías. Estamos viviendo esos tiempos. Estamos viviendo tiempos donde la gente no quiere saber nada de Dios, donde la gente está, oiga bien, emborrachada en sus propias vilezas, están emborrachados, oiga bien, en sus propios conceptos, en sus propias ideas. El hombre, oiga bien, no quiere saber absolutamente nada de Dios. La gente no quiere saber nada de Dios, lo rechaza, lo vitupera, usa el nombre de Dios en vano. Es más, oiga bien, somos una sociedad tan terrible que a lo bueno le decimos malo y a lo malo ahora le decimos bueno. Y aquel hombre reconoce el pecado, no solamente del pueblo, sino también de él, ¿verdad? De la situación en la que se encontraba. Y la experiencia, el llamado de Isaías, oiga bien, es paralelo a nuestro proceso, a ese proceso que Dios tiene con nosotros. Porque se parece mucho, ¿verdad?, a cómo nosotros respondemos a un llamado divino a liderar, ¿verdad? Se parece muchísimo. ¿Ok? Porque primero, oiga bien, ¿verdad?
Isaías recibe una visión ¿de quién? De Dios. ¿Ok? Mire el paralelismo. Oiga bien. Mire el paralelismo del llamado de Isaías con el llamado nuestro. Y el proceso. ¿Ok? Porque ese es un proceso. Primeramente, Isaías recibe una visión ¿de quién? Una visión de Dios. Capítulo 6, verso 1 al 4 dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él, dice, habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Aquí Isaías recibe una visión de Dios, ¿ok? Es primordialmente lo que él hace, recibe una visión de Dios. ¿Ok? Del 1 al 4. Pero en el verso 5 y en el verso 7, él recibe una visión de sí mismo. ¿Ok? Porque mire lo que dice el verso 5. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos a Jehová de los ejércitos. ¿Ok? Y continúa hasta el verso 7, dice: y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¿Ok? Porque en el verso 6 aparece un serafín y vuela donde él está y en sus manos tiene un carbón encendido y dice que con unas tenazas lo pone sobre sus labios. Entonces en el capítulo, en el verso 5 y del 5 al 7 tiene una visión de él mismo. ¿Ok? Porque así es el proceso del llamado de Dios. Primero, recibimos una visión de Dios. Segundo, una visión de nosotros mismos. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Ok? Para poder presentarnos ante Dios como somos, para que Dios sea el que trabaje en nosotros, para que sea Dios el que nos limpie, porque solamente reconociendo nuestra propia condición es que podemos realmente ser usados por Dios. De lo contrario, es imposible que Dios use a alguien que ni siquiera puede mirarse a sí mismo, ni siquiera puede verse en el espejo y decir: híjole, pues hombre, yo también necesito cambiar mi vida antes de ir a cambiar la vida de los demás. Por ahí está la cosa, ¿no? Entonces Isaías recibe una visión de Dios, del 1 al 4. Luego recibe una visión del mismo, versos 5 y verso 7. Y luego, después de haber recibido una visión de Dios, después de haber recibido una visión del mismo, ahora recibe una visión ministerial. Mire qué lindo en el verso 8 lo que dice. Después dice: oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Entonces, la experiencia de Isaías es paralela a cómo nosotros respondemos a un llamado divino de Dios a liderar. Para ser efectivos en un llamado tenemos que recibir una visión de Dios. ¿Quién es Dios? Porque oiga bien, si no tenemos claro a quién vamos a ir a proclamar, a quién vamos a ir a predicar, entonces pues mejor siéntese, mejor no haga nada. Usted va a ser un estorbo en la obra del Señor. Bueno, usted no, los que no vinieron, los que no oyeron, los que no prendieron la radio hoy, pues, los que no, ¿verdad? No estoy regañando a nadie, no, estoy diciendo nosotros y me incluyo yo, ¿ok? Porque esta palabra es para todos, empezando por el que está detrás del micrófono. Entonces, Isaías recibe una visión de Dios, luego recibe una visión de él mismo y luego recibe una misión del ministerio. ¿Ok? Entonces, por lo menos existen 5 etapas de este proceso que aplican a nosotros. Y de esas etapas le voy a hablar después de este pequeño corto musical de un par de minutos. Y luego vamos a hablar de esas 5 etapas de ese proceso que aplican tan perfectamente a nosotros. Los dejo con esa canción y regresamos en un minuto. En señal de que quieres que luce tus manos, dile a través de este coro: heme aquí, envíame a mí, Señor. La mies es mucha, hay gran necesidad y pocos obreros al campo va. Hoy mucho se pierde
dirección. Vagan como ovejas sin pastor. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí. Yo iré. La mies es mucha, hay gran necesidad y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, no, viven sin dirección. Vagan como ovejas sin pastor. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Amén, amén, amén. La clásica de Jesús Adrián Romero, ¿verdad? Heme aquí. Esas son las que pegan en las vigilias de sectorio, ¿verdad? en las vigilias de líderes, ¿verdad? Es la favorita que canta el supervisor de sector, o el que canta ahí, el que ponen a dirigir. Es más, el de zona le dice, hey, no se te va a olvidar cantar esa. Algo así por el estilo, ¿verdad? Muy bonita alabanza. Amén. Bueno, decíamos que vamos a hablar de 5 etapas del proceso del llamamiento que aplican a nosotros, ¿ok? Que también aplican a nosotros para que estemos más o menos familiarizados con esto, ¿ok? La etapa número 1 es repetitivo lo que les dije un minuto. Primeramente, Isaías tuvo un encuentro cara a cara con Dios que lo cambió para siempre, ¿ok? Tuvo una visión de Dios. Ese encuentro, creo que todos tuvimos ese encuentro con el Señor. No lo vimos cara a cara, pero sentimos su presencia, ¿verdad? Fuimos cambiados, fuimos transformados, fuimos traídos de las tinieblas a la luz admirable, y ahora somos lo que somos por la misericordia y la gracia de Dios. Todos tuvimos ese encuentro. Y luego, pues el Señor, tuvimos un encuentro más donde el Señor nos puso para poder servirle al Señor, dentro de ese deseo, ese anhelo del servicio al Señor y de poder, pues, obviamente poner un granito de arena en el reino de los cielos, ¿no? Entonces eso Dios lo pone porque, acuérdense una cosa, Dios pone el querer como el hacer en los corazones. Estamos aquí hoy, estoy aquí en cabina, está mi hermano Tomás ahí en los controles, porque Dios puso el querer como el hacer, ¿verdad? Y nosotros somos beneficiados de esto, porque esto, aunque no miremos, ¿verdad? Quizás resultados inmediatos, ¿verdad? Hay una promesa que pende, que si nosotros, ¿verdad? Buscamos el reino de Dios y su justicia, Él añade Él añade lo demás. O sea, en pocas palabras, yo cuido del reino de los cielos y Dios va a cuidar de mí. Así de sencillo, en todas las áreas. Muchos no entienden eso. Y muchos dicen, no hermano, no puedo ir a la iglesia porque no puedo dejar de trabajar. No puedo dejar de trabajar. Es que no puedo. De verdad. Y prefieren no hacerlo. ¿Entiendes?
Y no puede hacer de esa manera. No se puede hacer de eso. No podemos hacerlo así, porque entonces si tú sigues cuidando de tus propios intereses, entonces Dios se quita. Y estás tú solo, mi hermano. Ahí sí que te la vas a tener que ver tú, ¿verdad? Porque pues tú estás encargándote de tus asuntos. Entonces Dios te deja solo. Pero cuando vienes y te encargas de los asuntos de Dios, Dios se encarga de los tuyos. Tú simplemente haces lo que tienes que hacer. Y si tienes que sacrificar algo por amor al Señor, pues lo haces y punto. Y Dios se va a encargar de poner las cosas en su lugar. Así de sencillo. ¿Okay? La siguiente etapa es que Isaías se dio cuenta de la santidad de Dios. Es muy importante. Isaías experimentó la santidad de Dios. O sea, por medio de su encuentro que él tuvo con el Señor, se volvió más que una experiencia abstracta. Algo abstracto es así como una pintura de Picasso, ¿verdad? Que usted solo mira cosas así fuera de orden, como que no mucho le encuentra sentido. Entonces dejó de ser una experiencia abstracta, una experiencia vaga, una experiencia general, ¿verdad? Para convertirse en una experiencia personal. O sea, Isaías aprendió acerca de la extraordinaria personalidad de Dios. O sea, así de sencillo. O sea, él llegó a conocerlo. Ahí él conoció al Señor. Hay una alabanza sobre este capítulo en inglés. Lástima que no está en español. Era una alabanza que a mí es de adoración. Que relata, está basada en el capítulo 6, verso 1 de Isaías. Es un pedazazo de canción, pero habla exactamente de eso, ¿no? Y de que él llega a conocer al Señor de una manera pues, sobrenatural y como nunca lo había visto él antes. Entonces, eso es lo que Dios quiere que nosotros lleguemos, que deje de ser una experiencia abstracta y Dios se convierta en una experiencia personal donde podamos escuchar la voz de Dios, ¿no? Podamos escuchar como dicen, ¿no? Ese susurro especial en nuestros corazones, ese susurro que siempre llega, ¿no? Y te habla y te dice, hey, ¿sabes qué? Alex, por aquí va la cosa, ¿no? Porque nosotros sabemos, cuando el Espíritu nos habla, no sabemos. Lo que pasa es que somos burros a veces y realmente no queremos aceptar ni queremos hacer lo que Dios nos pide, pero Dios... Hay un susurro, ¿no? que viene al corazón, al alma. Bueno, al menos los que todavía no han perdido la sensibilidad, ¿no? Espero que no sea así. Si usted ya no escucha el susurro de Dios en su corazón, puedo hacer un break ahorita y oramos por usted para que el Señor, para reconciliarse con el Señor. Aquí hacemos la oración de fe por usted. No hay ningún problema, lo hacemos. Nada más escríbanos ahí y oramos. Pero si usted todavía escucha ese susurro de parte de Dios, es porque, ¿verdad? Todavía está conectado con el Señor. Amén. Así que esa es la etapa número 2. La etapa 3 es el reconocimiento de su propio pecado. ¿Okay? Isaías logra identificar la distancia infinita que hay, ¿no? Entre Dios y él. Entonces, ahora Isaías puede mirar el tremendo contraste, ¿no? Y al mirar ese contraste, al mirar, la santidad de Dios, la maldad mía, o sea, la santidad de Dios, yo como hombre, o sea, pecador, my God, qué distancia más extraordinaria la que existe. O sea, la distancia entre Dios y yo es infinita. O sea, no tiene manera de medirse. No existen, no se han inventado los kilómetros todavía para poder ponerle la distancia entre medio de Dios y yo, ¿no? Porque es algo estratosférico, de verdad. Entonces, al mirar ese contraste, aquel hombre se quebranta, dice, es que yo soy un desgraciado, es que realmente aquel hombre se pone las manos en la cabeza y cuando mira la santidad de Dios y mira su maldad y se mira a él como persona, dice, es que de plano, ¿verdad? De plano, o sea, por eso ahí es donde dice el verso 5 que dice, es que soy muerto, dice él, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, dice, han visto mis ojos al rey. Entonces él dice, no, pues hoy me voy a morir, hoy sí que me mata el Señor, hoy sí que de plano aquí me deja fulminado, aquí me hace una fatality el Señor, ¿verdad? Aquí mismo me prácticamente me vuela la cabeza, pero en vez de eso, el Señor manda un serafín, dice, con un tizón encendido, le dice, tranquilo, se lo pone en la boca, ¿verdad? En la visión que él tiene, se lo pone en la boca y le dice, tranquilo, ¿verdad? Aquí te voy a limpiar, yo te voy a transformar, yo te voy a hacer a mi manera, yo te voy a convertir en el hombre que tú tienes que ser, ¿verdad? Para llevar y pregonar, ¿verdad?
mi palabra a este pueblo rebelde, ¿no? Para poder restaurar, ¿verdad? A través de tu mensaje, los corazones de aquellos que quieran ser restaurados, ¿verdad? La etapa número 4 es la renovación de su perspectiva, ¿verdad? Cuando este ángel lo intercepta, ¿verdad?, al profeta y le pone aquel tizón en la boca, al limpiarlo le da una nueva perspectiva, ¿verdad? Ahora él tiene un nuevo punto de vista. Ahora él mira las cosas completamente diferente. Dice, man, hoy sí yo voy. Heme aquí, Señor. ¿A dónde estás, Padre Santo? Hoy sí, I'm ready, ¿verdad? Estoy listo para ir. Ahora, aquel hombre estaba listo para servir. ¿Por qué? Porque había tenido una experiencia que le había cambiado su perspectiva. Había cambiado su manera de ver, había cambiado su manera de cómo mirar la vida, cómo mirar las cosas, cómo mirar su presente, su pasado, su futuro. Ahora Isaías había entrado, oiga bien, en una etapa donde estaba listo, más que listo para servir y ser el hombre, el profeta que Dios había planeado que él fuese. Pero no sucedió hasta que él tiene ese cambio de perspectiva a través de esa experiencia con este ángel, ¿no? Una experiencia extraordinaria que le cambió totalmente, ¿verdad?, su manera de ver la vida y de ver las cosas. La etapa número 5 es, ahora viene el llamado, ¿ok? Cuando Dios lo llama, Isaías sin pensarlo. Cuando Isaías escucha el llamado, él ya, sin pensarlo, ¿verdad?, levanta la mano. ¿Ok? Porque un llamado verdadero está marcado por una vida llena de frutos. Así de sencillo. Un llamado verdadero, oiga bien, está marcado por una vida llena de frutos. Es así, punto. ¿Ok? Cuando alguien es llamado por Dios, automáticamente lleva frutos. ¿Ok? No hay para dónde. No existe otra manera de hacer las cosas. Un llamado está marcado siempre por una vida llena de frutos. Ahora, aquí hay un punto muy importante que quiero tocar en esta hora. ¿Ok? Porque para que aquel hombre recibiera el llamado y fuese a hacer la obra que Dios le había encomendado, Dios lo tiene que purificar. Pero hay una manera, Dios usa 3 agentes principales para purificar a los hombres. 3. Existen 3 agentes principales, ¿ok?, que Dios usa para poder limpiar las contaminaciones del hombre. ¿Ok? Usa 3 agentes. Número 1, usa la sangre, ¿verdad? Por la sangre de Cristo somos limpios de todo pecado. Número 2, Señor usa el fuego. En el Pentecostés fueron llenos y embestidos con el fuego del Espíritu Santo. Y número 3, usa el agua. Y el agua es ¿qué? La palabra de Dios, que nos limpia de todo pecado. Cuando el sacerdote estaba a punto de entrar al tabernáculo del pacto, había un recipiente que se llamaba el lavacro. Y eso tenía agua, era un recipiente con agua que tenía un espejo en la parte de abajo. ¿Ok? Entonces, cuando el sacerdote llegaba, antes de entrar al tabernáculo, agarraba agua en sus manos, se lavaba y se limpiaba sus impurezas. Se miraba en el agua, en el mismo recipiente, estaba el espejo abajo, se miraba, y si había en él una impureza, se lavaba la cara, se lavaba las manos, y solamente así él podía entrar ahora al tabernáculo. Nos venimos al Nuevo Testamento. Jesús les dijo a sus discípulos estas palabras: vosotros ya estáis limpios. ¿Por qué? Por la palabra que les he hablado. Amén. No sé si entiende la conexión. No sé si usted ya entendió por dónde va la cosa. Jesús les dice: ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. ¿Ok? Los 3 agentes de limpieza son el Calvario, la cruz, la sangre derramada en la cruz del Calvario. Número 2 es el fuego, el bautismo del Espíritu Santo que sucedió allá en Pentecostés. Y número 3 es el agua, que es representada por medio de la palabra del Señor. Ahora, aquí está el punto. Cuando venimos al Señor ya fuimos limpios por la sangre de Cristo, ¿cierto? ¿Cierto o no es cierto? Sí, claro, ¿verdad? Porque la sangre de Cristo, ¿qué dice? Nos limpia de todo pecado. De entrada sabemos que el primer paso es ser
limpios por la sangre de Cristo. Ese es el primer paso. Venimos, damos nuestros primeros pininos en el Señor, nos convertimos al Señor, empezamos a caminar, empezamos a vivir, ¿verdad?, la vida cristiana. Luego viene el segundo paso. Ahí todavía estamos aprendiendo a caminar, a pararnos, todavía estamos pues básicamente mirando la dinámica del reino de los cielos, empezamos a aprender acerca del reino de los cielos. Pero luego viene el siguiente paso. Y el siguiente paso es que ser llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Y ahí es cuando viene una experiencia en la cual, oiga bien, conectamos de una manera espiritual con Dios. ¿A través de qué? A través del bautismo. ¿Y qué es lo que sucede en el bautismo? Bueno, el bautismo del Espíritu Santo nos da ¿qué? Poder, ¿verdad? Porque ¿qué dijo el Señor? Y recibiréis ¿qué? Poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu de Dios, ¿cierto? ¿Verdad? Y me seréis testigos en Judea, en Samaria, ¿verdad? Y hasta los confines de la tierra, ¿verdad? Entonces es ahí donde recibimos el poder del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué más recibimos con el Espíritu Santo? Al recibir el Espíritu Santo en nosotros. Bueno, hay un número clave en todo esto, ¿ok? Y le voy a dar ese número, y es por eso que, bueno, es una de las razones porque yo cuando jugaba, ¿verdad?, usaba ese número. No solamente porque representa mucho, me va a decir que estoy loco, ¿verdad? Pero es mi número favorito. Dicho sea de paso, mi número favorito, tengo varias camisetas con ese número. Mis playeras de deporte pongo ese número porque es mi número favorito. Y es el número 23. El número 23 es mi número favorito. ¿Okay? Así que si usted me va a regalar una camiseta un día de deportes, del equipo que usted quiera, de quien usted quiera, regáleme de las Chivas, del América, del Cruz Azul, del Comunicaciones, del FAS, del Firpo, qué sé yo, del Alianza Lima, de donde usted quiera. Regálamela con el número 23. Es mi número favorito. Bueno, ¿por qué 23? Porque cuando recibimos el Espíritu Santo, no solamente recibimos el poder de lo que le estoy hablando, ¿verdad? Sino que ¿qué recibimos? A través del Espíritu Santo recibimos ¿cuántos? 9 dones. ¿Sí o no? ¿Verdad? 9 dones. El Espíritu Santo, hay 9 dones que son dados por el Espíritu Santo. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, sanidad, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversidad de lenguas, interpretación de lenguas. Bueno, esos son los 9 dones que están ahí cuando recibimos el Espíritu Santo. ¿Qué más? ¿Qué más nos da el Espíritu Santo? Frutos. ¿Y cuántos frutos son? Son 9, ¿verdad? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. ¿Y cuál es el último? Dominio propio. ¿Sí o no? 9 frutos, 9 dones. ¿Y cuántos son los ministerios que da el Espíritu Santo? 5, ¿verdad? Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Así que 9 más 9 son 18, más 5 son 23. Esos son todos los beneficios que el Espíritu Santo da, ¿verdad? Que el Espíritu Santo nos da. Así que la purificación viene a través del Calvario, que es la sangre de Cristo, a través del Espíritu Santo que Él recibió, ¿verdad? Que Él nos dio, o que Él nos da a aquellos que se lo piden. Por eso dice la Biblia que si ustedes, dice, que son humanos y son malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial no le dará el Espíritu Santo a quien lo pida? Así que a todos aquellos que me están escuchando y ustedes no han sido revestidos del poder del Espíritu Santo, yo les invito a que empecemos a orar, a que empecemos a buscar, a que empecemos a clamar al Señor para tener esa experiencia sobrenatural con el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios va a hacer cosas extraordinarias en nosotros, ¿verdad? Y a veces nos desconectamos un poco y nos ponemos así medio fríos, medio carnalotes, ¿verdad? Pues eso, porque eso sucede. Pero es porque andamos caminando lejos de la influencia del Espíritu Santo, ¿verdad?
Y uno se da cuenta, uno de repente a veces se le va el avión, como dicen, ¿no? Se nos va, como dicen, sí, la onda, y de repente ya andamos ahí medio chismositos. ¿Qué pasó? Pues anda caminando lejos del Espíritu. Ya andamos así, ya como que cualquier cosa, ¿no? Se nos calientan las orejas. Bueno, lo cierto es, seamos honestos, andamos caminando lejos de la influencia del Espíritu Santo, ¿verdad? Empezamos a hablar de los hermanos y mal, y empezamos a hacer cosas. Bueno, lo cierto es que es la verdad. No nos engañemos. Todos lo hemos pasado, todos hemos pasado por ahí. Y no me importa que usted sea, qué sé yo, tenga que el puesto que usted tenga, donde sea, en iglesia, donde usted quiera que usted esté. Todos tenemos esos bajones donde se nos pincha una llanta, ¿no? Andamos con la llanta pinchada. Todos, ¿verdad? Y andamos así medio caminando, ¿verdad? Así medio de lado, dijo aquel, ¿verdad? Porque se nos ponchó una llanta. Andamos caminando lejos de la influencia del Espíritu de Dios. Por eso es que la santidad solamente se alcanza a través de estos agentes de purificación. Y la tercera es la palabra de Dios, ¿verdad? Una ingesta diaria de la palabra de Dios es una buena receta para que esa palabra nos cambie. Porque la palabra de Dios es la que nos cambia, es su palabra la que nos da una perspectiva diferente, la que nos guía, la que nos puede, oiga bien, hacer mirar no solamente hacia afuera, sino que hacia adentro, que es lo más importante, ¿verdad? Y esos agentes tienen que estar participando. Esos agentes tienen que ser participantes, ¿verdad? En la labor que nosotros hacemos. Entonces, cuando perdemos, ¿verdad? Perdemos esa conexión con el Espíritu Santo es cuando las cosas empiezan a suceder. Cuando perdemos la influencia del Espíritu de Dios, cuando perdemos, oiga bien, el pasar tiempo en su palabra, es cuando nos empiezan a crecer las uñas. Nos empezamos a poner peludos. Nos empiezan a salir colmillos y así nos ponemos medio trompuditos, ¿verdad? Especialmente si hay luna llena. ¿Verdad? En serio, ya nos ponemos medio bestias, ¿verdad? Cuando nos alejamos de la influencia, ¿verdad? Ya después hasta le quiere cambiar la placa a su carro, le quiere poner 3.6 ahí a la placa, qué sé yo, California, ¿no? Esa broma. Pero el punto es que cuando nos alejamos del Señor es cuando cuando nos alejamos de la influencia de estos agentes que Dios ha puesto para nuestra santificación, que Dios ha establecido para nuestro mejoramiento, que Dios ha establecido para nuestra santificación, es cuando esto sucede. El profeta fue purificado por el fuego y la sangre, ¿verdad? Un carbón encendido, un ascua de madera ardiendo en su boca, que venía ¿de dónde? Del altar del sacrificio. Oh, man, y solamente con este pensamiento que le acabo de dar me quedo otra hora. Pero no, el tiempo se nos ha acabado. Lo que quiero dejar hoy en día en su corazón es que pidámosle al Señor, ¿verdad?, a ser partícipes siempre, diariamente, de esos elementos que Dios ha preparado para nuestra santificación. Ser llenos del Espíritu, porque la sangre ya fuimos salpicados con la sangre de la cruz y ya fuimos, bañados con esa sangre, fuimos limpios. Pero necesitamos ser llenos, revestidos del Espíritu de Dios. Y tenemos que permanecer en la palabra para que nuestras ropas estén limpias. Porque el Señor dijo que Él viene pronto, pero viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y eso, estimados hermanos, es la verdad en su máxima expresión. Es así y punto. Esto fue Berea 911. Se despide ustedes Alex Flores y Tomás Hércules en los controles. Berea 911. Porque la verdad importa.
Berea 911, porque la verdad importa.